De las nuevas alternativas al tratamiento de la calasia, y esta es una editorial que apareció hace un tiempo atrás en la revista Endoscopy, que habla un poco de lo que estamos haciendo en endoscopía. Estamos yendo un poquito más allá. Así que vamos a hablar de la técnica de POEM. A modo de introducción, la calasia fue descrita por primera vez en 1672 por Sir Thomas Willis, que describió un paciente que no podía tragar líquidos, y el cual lo dilató con un hueso de ballena con una esponja en la punta. El doctor Heller realizó su primera cirugía en 1913, y el doctor Hirst fue el quien acuñó el término calasia, que viene del griego achalasis, que significa que no relaja. Y en efecto, eso es lo que pasa en el esófago. Hay una aperistalsis del esófago y un esfínter esofágico inferior que no se relaja por la degeneración de las neuronas del plexo mientérico, principalmente las que medían la relajación a través del óxido nítrico. Sin embargo, las neuronas colinérgicas que mantienen la contracción se mantienen relativamente intactas. Afecta a uno por cada 100.000 habitantes, se da igual en hombres y mujeres, y la edad va entre 25 a 60 años. Los pacientes se manifiestan principalmente con disfagia, baja de peso. Muchos de ellos tienen regurgitación, lo cual a veces tira por el desvío, y estos pacientes de repente pasan años con diagnóstico de reflujo gastroesofágico y dolor retroesternal. Con esos cuatro uno puede hacer un score de ECAR para ver cuál es cómo es la eficacia del tratamiento. Y el diagnóstico se basa en los tres pilares, que son la radiografía de abdomen simple, con contraste, que muestra la típica imagen en pico de pato o cola de ratón, la manometría esofágica, que hoy en día el estándar es que sea de alta resolución, y la endoscopía, que nos descarta las pseudoacaláceas. En la manometría, lo principal es que tenga una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, y eso en la manometría de alta resolución se manifiesta con un IRP de más de 15. Con la manometría de alta resolución tenemos básicamente la diferenciación de los tres tipos de acalasia, pero que no vamos a entrar en detalle. Y el tratamiento, el gold standard por años, ha sido la miotomía laparoscópica de Heller, con o sin procedimiento antirreflujo. Tenemos las alternativas del tratamiento de balón dilatación neumática, que es bastante bueno, tasas de éxito bastante buenas, pero a los 5 años los pacientes empiezan nuevamente con síntomas, y la inyección de Botox, que está destinada a pacientes que básicamente no son candidatos a hacer ninguna otra cosa, porque tiene muy buena tasa de respuesta inicial, pero al año ya cae a menos de la mitad. Es por esto que el doctor Inoue, hace algunos años atrás, ya casi 10 años del primer POEM, hizo el primer POEM en humanos. Sin embargo, la técnica fue escrita primero en perros por el doctor Pasruisha. El doctor Inoue es cirujano de Japón, y él, en el fondo, lo que hizo fue remediar un poco el Heller, pero por vía endoscópica. Cavó un túnel submucoso hasta la unión gastroesofágica un poco pasado, y luego de eso se hace la miotomía de las fibras circulares. Una vez que se cortan todas las fibras, se termina cerrando el túnel con clips, y el paciente queda tratado. El POEM se hace en posición supina, con la torre al revés de la endoscopía, hacia los pies. El paciente tiene que estar intubado y con CO2, lo cual es mandatorio. Hay distintos tipos de cuchillos para realizarlo. Yo personalmente ocupo hybrid knife, y el CoGrasper es esencial para ir coagulando los vasos submucosos. Se cierra la mucotomía con clips, y yo diría que es bastante ayudador tener una unidad de electrocirugía como las de tipo Herbe. Estas son las distintas series que están publicadas hasta ahora. La verdad, como pueden ver ustedes, la tasa de éxito es muy alta en manos experimentadas. Yo diría que sobre el 95 hasta el 100%. Y la verdad es que hay un tema en discusión todavía, que es la esofagitis y los reflujos, que la verdad todavía no sabemos muy bien cómo va a largo plazo, pero cual más, cual menos técnicas tienen cierto grado de reflujo. La tasa de éxito clínico es de un 98%, el IRP pre-POEM es de, un 30%, de 30 versus 13 post-POEM. Y como les decía, la verdad es que existe la controversia si es que el reflujo va a matar o no el POEM a la larga.
Y como vemos en las distintas series, en la gran mayoría ronda cerca del 25-20% de reflujo. Sin embargo, como les decía, cual más, cual menos de las técnicas, todas tienen cierto grado de reflujo, lo cual me parece de toda lógica, que si uno corta el músculo, van a tener reflujo. Y como vemos acá, la cirugía, sin cirugía antirreflujo, un 30% puede tener reflujo, y con procedimiento antirreflujo hasta un 8.8. Me parece interesante este trabajo del doctor Chendis y el doctor Bragueto, en el cual un seguimiento a largo plazo de los pacientes operados en el hospital clínico de acalasia con cirugía antirreflujo, y que a largo plazo hasta un 30% de los pacientes pueden tener esofagitis. Y en cuanto a pH-metría, también a largo plazo, entre un 30 a 53% de los pacientes tienen pH-metría alterado, y esto es en pacientes operados con cirugía antirreflujo. Este es un metaanálisis de Alessandro Repici que en efecto muestra que el POEM tiene cierto grado de tendencia a tener mayor esofagitis, un poquito mayor de pH-metría alterada y un poquito mayor de síntomas de reflujo a largo plazo. Este es un metaanálisis que ve la eficacia, y esto es importante, me parece, que los pacientes hechos por vía endoscópica tienen mejor ECAR score post-POEM que los pacientes hechos por cirugía con Heller. Y en cuanto al reflujo, la verdad es que no hay una mayor diferencia significativa en este metaanálisis. Me parece interesante ver este estudio que salió publicado en diciembre del año pasado. Es un estudio multicéntrico europeo en el cual está Alessandro Repici dentro de los autores. Es el primer estudio randomizado con 2 años de seguimiento, en el cual se vio se randomizaron 120 a cada rama, pero finalmente entraron al estudio 112 en la rama de POEM y 109 en la rama de Heller. Y el endpoint primario fue un ECAR score de -3. Los outcomes secundarios fueron reflujo, esofagitis, pH-metría y manometría. Y como vemos, existe una ligera tendencia de que el POEM tenga mejor éxito clínico que el Heller, y eso se mantiene hasta los 2 años de seguimiento. Siendo superior, la verdad no es estadísticamente significativa, pero tiene una tendencia a ser superior el POEM versus el Heller en cuanto al alivio de los síntomas. Y esto me parece interesante ver que efectivamente los pacientes con POEM tienen un poquito más de reflujo a largo plazo, hasta 2 años. Sin embargo, lo que me parece interesante de este estudio es que las esofagitis que nos llaman, que nos preocupan, que son las grado C y las grado D, son exactamente iguales a largo plazo. La mayor proporción de los pacientes con reflujo en pacientes con POEM son pacientes que tienen esofagitis grado A o grado B, lo cual, la verdad, se maneja con inhibidores de la bomba de protones. La tasa de complicaciones en el POEM es bastante baja. La mayor complicación probablemente sea el daño a la mucosa, al flap mucoso, pero que generalmente no provoca ningún problema. Y las complicaciones serias son muy, muy, muy bajas. Esta es nuestra experiencia en la clínica alemana desde el 2016 a la fecha, 31 pacientes hechos con Hybrid Knife, 39 años en promedio, 42% hombres, la mayoría son acalases tipo 2, y el ECAR score pre-POEM promedio de 9.4, con un IRP pre-POEM de 29. 3 pacientes habían sido tratados previamente con Heller-Dor y dilatación endoscópica en los 3 casos. El túnel promedio es de 17 centímetros y la miotomía promedio es de 15 centímetros. En todos realicé miotomía full thickness, y en el 85% requirió vaciamiento del capno peritoneo con una aguja de Beres en el ombligo. Tuve una perforación de flap mucoso durante la tunelización, lo cual se solucionó cerrando ese túnel y entrando por vía posterior. Y una complicación tardía, un 4,76%, un paciente que se rehospitalizó casi 20 días después con una hemorragia digestiva alta que se trató con endoscopía. El tiempo operatorio es de 115 minutos y 2 días de promedio de hospitalización. Esto me parece muy, muy, muy bueno, que el score de ECAR postoperatorio bajó de los 9 a 0.6, y la manometría de control mostró una baja ostensible del IRP de los 30 que teníamos a 8.8. En el seguimiento hasta un año, un paciente ha tenido una esofagitis erosiva grado A, en la endoscopia de control los 3 meses y al año,
y 2 han presentado reflujo ácido leve en la pH-metría, con lo que representa un 9,5%, de los cuales ninguno se ha quejado de reflujo clínico. Por lo tanto, me parece que es una técnica que tiene buenos resultados a corto y mediano plazo, tiene pocas complicaciones serias, me parece que es una técnica prometedora, y en efecto el reflujo es un tema que hay que verlo a largo plazo, no vaya a tener problemas más adelante. Y se necesitan más estudios randomizados que comparen las dos técnicas con seguimientos a más largo plazo. Eso.